Miguel Ángel siempre fue muy temeroso de su vida política. Salía corriendo al más leve olor a pólvora. Tenía miedo de que se tomasen represalias contra él, porque, por supuesto, se había encontrado a sí mismo con el régimen que siguió a los Medici. Pero los Medici veían poder en la obra de Miguel Ángel y no les interesaba despilfarrar talento. Le hicieron una oferta que no se atrevió a rechazar. Pidieron a Miguel Ángel que construyera las gloriosas tumbas de sus padres muertos, Lorenzo el Magnífico y Giuliano de Medici. Fue el trabajo en mármol más ambicioso que terminase Miguel Ángel desde el David. Pero esta vez era una escultura honrando a los Medici. Creo que le hubiera resultado muy difícil rechazar un encargo como las tumbas de los Medici. Primero, quería a la familia y habría colaborado encantado a su conmemoración. Segundo, eran sus amigos. Los mecenas habían sido sus amigos. Y tercero, se trataba del Papa. Y no es fácil decirle no al Papa. La autoridad del Papa León X quedó grabada en toda Florencia. Todos sabían que su futuro estaba en sus manos. Hasta Maquiavelo, que una vez defendiera a Florencia contra los Medici, presionaba por conseguir un trabajo en el régimen de León. Por desgracia para Maquiavelo, no tardaron en encarcelarle por conspirar contra el gobierno y torturarle de la forma más cruel que los torturadores florentinos conocían. Maquiavelo se exilió de la ciudad totalmente deshonrado. Encerrado en su villa del campo, reflexionaba sobre la vida que había perdido. Atrapado en el dominio de los sinvergüenzas, rompo los moldes de mi cerebro y dejo salir la sensación de haber sido maltratado por el destino. Como le sobraba tiempo, Maquiavelo empezó a escribir un manual para aspirantes a dictadores. Dado que el amor y el miedo no pueden existir juntos, si debes elegir entre ellos es mucho más seguro sentir miedo que amar. Maquiavelo llamó a su libro El Príncipe. En él describía el mundo en que la política carecía de moralidad. La teoría política de Maquiavelo separa por primera vez la ética de la política. Es algo que ningún pensador había hecho antes. Según Maquiavelo, el príncipe debía ser un gobernante cínico y actuar en términos de razón de Estado. Es el primero en reconocer la naturaleza no ideal de la política, que era exactamente lo que se daba en su época. El Príncipe estaba inspirado por los Medici y dedicado a ellos. Pero el plan de Maquiavelo fracasó. Los Medici se negaron a darle trabajo. El nombre de Maquiavelo se convirtió en sinónimo de crueldad y cinismo político. En ningún lugar era la lucha por el poder más encarnizada que en el Vaticano. En 1516,
un grupo de cardenales conspiró para cometer el máximo crimen: el asesinato del Papa. Pero León había sido advertido de la conspiración para matarle e hizo que eliminasen a los conspiradores. Los primos Medici tomaron medidas para asegurar la lealtad de aquellos que les rodeaban. Se trata de colocar en los puestos de poder y autoridad a personas relacionadas con la familia, hermanos, primos, hijos políticos. Es toda una infiltración, la clásica jugada de la mafia, acaparar toda una esfera de lo más alto a lo más bajo. Y a los Medici se les da bien. Tienen un buen historial en estas artimañas y es precisamente lo que hacen con el papado. León creó cientos de trabajos nuevos en el Vaticano y se los vendió a aquellos en los que podía confiar. Necesitaba el dinero. Porque al cabo de un año, su estilo de vida extravagante había vaciado las arcas papales. En poco tiempo, León X debía dinero a todos los banqueros de Roma. Entre bastidores, Julio empeñaba la plata papal. León recurrió a la única fuente de ingresos disponible para el Papa: la venta de perdones. Empezó a vender lo que llamó indulgencias papales. Eran básicamente trozos de papel que te absolvían de tus pecados. El Papa te vendía una indulgencia que limpiaba tus pecados. León no era el primer papa que vendía indulgencias. Vendió a una escala sin precedentes y la tarifa era accesible hasta para los más pobres. En toda Europa, el Papa encontró mucha clientela, porque una indulgencia podía significar librarse de una eternidad en el infierno. La Iglesia creó la figura del predicador de indulgencias itinerante, que se paraba en las plazas principales de las ciudades y predicaba una indulgencia específica. A los que compraban la indulgencia se les daba a cambio un recibo. La venta de salvación era una mina de oro para el Papa. Podían comprarse indulgencias incluso en nombre de los muertos, para que su alma ascendiese antes a los cielos. Los beneficios de la venta de absoluciones iban saldando las deudas del Papa. Pero para un hombre, un monje alemán llamado Martín Lutero, había ido demasiado lejos. Lutero estaba totalmente horrorizado por lo que hacía la Iglesia. Para él simbolizaba todo lo corrupto y decadente del catolicismo. En 1517, Martín Lutero publicó un incendiario manifiesto por un cambio. Utilizando la última tecnología, se imprimió, se reimprimió, se difundió y se tradujo. Ninguna idea había viajado nunca tan lejos y tan deprisa.
Las 95 tesis de Lutero condenaban la venta de perdones y atacaban directamente al Papa. El Papa es más rico que nadie. Haría mejor en vender San Pedro y dar el dinero a los pobres. Cuando el dinero tintinea en las arcas, solo puede aumentar el lucro y la avaricia. Aquellos que crean tener asegurada la salvación por haber comprado una indulgencia serán eternamente condenados. Nadie se había atrevido nunca a utilizar un lenguaje tan claro contra el poder de la Iglesia Católica. Fue el comienzo de una revolución. Lutero intentaba reformar la Iglesia, no destruirla, pero el asunto fue ganando peso y se descontroló totalmente. En poco tiempo, el manifiesto de Lutero llegó hasta León X. Pero las quejas de un monje malhumorado importaban poco al Papa. Si eras el Papa de Roma, el ombligo del mundo, la institución terrenal más poderosa con dinero manando incesantemente de tus arcas, un monje agustino de Wittenberg no era absolutamente nada. Y después de todo, Alemania era la tierra de los bárbaros, Gui Barbari, la tierra del estilo gótico en oposición al Renacimiento. ¿Por qué preocuparse por semejantes retrógrados? León X aprobó con carácter oficial un documento para acallar a los herejes. La bula de excomunión condenaba a Lutero al infierno. El Papa puede decidir la redención de todo ser humano. Ser excomulgado por el Papa implica que a uno le denieguen el acceso al cielo. Y si eres cristiano, creo que eso te importa bastante. Pero Lutero no aceptó su castigo, y su negativa a arrepentirse desencadenó una lucha por el espíritu de Europa. La Reforma Protestante fue una revolución. Es una de las cosas más importantes que ocurrieron en el Renacimiento y separó a la Iglesia en dos. Seguimos viviendo con esa división entre católicos y protestantes. Hoy sigue vigente y se remonta a aquel periodo entre Lutero y León.